mientras la comunicación se multiplica por redes sociales, se multiplican por lo tanto también los emisores, se hace cada vez más y más necesario el periodismo de calidad que se responsabiliza por lo que publica. Además, el modelo de medios masivos de comunicación que se financian a través de anunciantes registra cada vez mayores dificultades para sobrevivir. ¿Cuáles son los principales caminos y desafíos del periodismo hoy? ¿Hacia dónde va la comunicación profesional? ¿Cuál será el futuro de nuestras pantallas? Hoy en La Letra Chica, el valor del contenido. En un periodo en el que los medios de comunicación convencionales son acartonados, aburridos o tienen la credibilidad de un calcetín, pues ¿por qué chingados no sacar uno propio? Un medio de comunicación alternativo. Buscamos, como dijo Ignacio Ramonet, luchar contra la tiranía del pensamiento único. Tú, ¿quién controla los medios de comunicación? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿Quién? Existen muchísimos periodistas que son muy buenos profesionales, pero que a diario se enfrentan a presiones por parte de sus superiores, que a su vez están supeditados a intereses externos vinculados, por un lado, a la publicidad y por otro lado, a sus jefes máximos, los propietarios. Los ciudadanos son el conjunto de lo que culturalmente son, más la información que tienen. Claro. A todo eso que ha recibido desde los medios de comunicación, que son el único elemento que tiene para enterarse de cómo es el mundo y discutir cómo es. Por consiguiente, la influencia es formidable, total, sobre la conducta que tienen los ciudadanos. La libertad de expresión no es solamente la libertad de decir, sino que es la libertad de recibir información y contenidos diversos. Cuando se dice que la concentración atenta contra la libertad de expresión, quiere decir eso, que deja a los ciudadanos con menos chance de elegir. Si el periodismo sigue estando tan precarizado, si los horarios del periodismo siguen siendo tan incompatibles con la vida, difícilmente vamos a poder hacer un periodismo feminista por mucho que los contenidos en la forma y en el fondo lo sean, ¿no? Que tendría que ver pues, en el uso que se hacen de las imágenes, qué tipo de fuentes utilizas, a quién hablas como experta y a quién hablas como testimonio, o algo mucho anterior, qué tema eliges para tratar y qué tema no. A mayor diversidad de voces, mayor posibilidad de que haya un debate público robusto. Y los que mejor lo comprenden son los dueños de los grandes medios. Cuanto más concentrada está la palabra en una sociedad, obviamente se erosiona la posibilidad de que muchos hagan uso activo de la palabra pública. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado. La función del poder mediático es impedir que surja en los ciudadanos una visión crítica sobre la realidad constituida. Otra tragedia de América Latina ha sido que los medios han sido monopolizados por la extrema derecha, uno de los más extremos del mundo. Es muy difícil, es muy limitada en cuanto a la independencia, realmente es sorprendente. 21:08, bienvenidas, bienvenidos a La Letra Chica de miércoles. Como siempre, queda planteado en el tape disparador, tanto para conversar. Maite Sarasola, buenas. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, entusiasmado con lo que se nos viene. Sí, un primer bloque muy interesante, ya vamos a por él. El nombre de Cristian Alarcón está arraigado en la tradición de la crónica latinoamericana y también en el retrato de mundos marginales. Con la novela El Tercer Paraíso ganó el premio Alfaguara, una ficción que cruza la historia personal y también la historia colectiva de Chile, país en el que nació en 1970 y vivió hasta que, siendo niño, se fueron para Argentina con su familia tras la dictadura de Pinochet. En Argentina nació Anfibia, que vamos a hablar, una revista que ya se puede llamar referente de la crónica latinoamericana. Bienvenido, gracias, Cristian. Muy buenas noches. Para empezar, empecemos por la novela, que dicho sea de paso, aquí está, de Cristian Alarcón, flamante premio Alfaguara. Enhorabuena. Enhorabuena. Lo escuché tantas veces cuando me decían al principio enhorabuena desde España, no entendía, no terminaba de entender lo cotidiano que es decirlo, pero sí, fue una buena hora. Bien, que sigan las buenas horas para el futuro. Empecemos un poco con la novela para hablar de los caminos del periodismo, hay tanto para charlar. Después de décadas dedicado al periodismo, a los mundos sumergidos y a la innovación en su oficio, el escritor se sumergió en la introspección y creó una novela con un protagonista que se aleja de la ciudad, busca respuestas trabajando en la tierra,
plantando flores y otras cosas, y evocando historias de sus antepasados. Cristian, ¿cómo nace El Tercer Paraíso? ¿Cuál fue el impulso que te llevó a contar esta historia y no otra? Lo que suele suceder con las novelas. Sí, bueno, yo venía de cierta procrastinación, el peor enemigo de un escritor, ¿no? Comenzar un libro y no poder terminarlo. Me había pasado con dos. Uno porque era una novela rusa demasiado larga, logré escribir 3 capítulos mientras desarrollaba y hacía medios, ¿no? Anfibia y Cosecha Roja y Cronos, que es el laboratorio de medios que dirijo, llevan mucho tiempo y mucha energía. Somos 32 personas ahí tratando de reinventar el periodismo todo el tiempo. Y luego una historia de un intento de femicidio en el sur de Chile que quedó trunca porque hubo un malentendido con la protagonista y la editorial no terminó de acordar la salida del libro. Y en la frustración estaba cuando empezó la pandemia. Y traté de remar ese fracaso escribiendo sobre los personajes de mi propia familia, en principio mi abuela y mi madre, nacidas como campesinas en el sur de Chile y que atraviesan todo lo que es el periodo de gran transformación de América Latina, cuando las ciudades se terminan de conformar con ese campesinado que empieza a migrar para satisfacer la necesidad de obreros y obreras en las industrias. Así en el sur de Chile este clan atraviesa también el proceso revolucionario, que encabezó Allende entre 1970 y 73 y llegan a la dictadura. Y me retiré de la ciudad, me encerré en un pequeño container que como es el real. Protagonista. Exacto, ese narrador está inspirado en mí, no soy yo, es mucho más pudoroso que yo, es mucho más recatado que yo, pero sí lo que hace es, por un lado, descubrir hacia afuera, en pleno invierno, en ese 2020, la naturaleza, la botánica, la posibilidad de generar un jardín en homenaje a sus ancestras y por otro lado, la posibilidad de recuperar la memoria de ese clan campesino y llevarlo a medida que avanza en la construcción de su jardín hacia un final que no les puedo contar porque está allí para que lo lean. Cristian, tú definiste esta novela como feminista, queer y botánica. Uh-huh. Recién mencionabas lo botánico. ¿Por qué los otros 2 elementos? A ver, es un libro de mujeres. Yo escribí otros libros antes de no ficción, en donde las mujeres siempre tuvieron un lugar protagónico, las voces de las mujeres. En este caso, creo que se trata de mujeres feministas antes del feminismo, ¿no? En su resiliencia, en su resistencia, en su capacidad de soportar el golpe, el alcoholismo de sus maridos, el estar a disposición para 10 hijos, el tener que criar en el medio de la pobreza y enfrentar el desafío de la huerta y del jardín para generar comida, ¿no? Así se ha hecho América Latina, ¿no? Se ha hecho con el cuerpo y la sangre de las mujeres. Y en ese sentido quizás sea un libro feminista. Creo que es un libro también queer o marica, porque allí hay una sensibilidad femenina que se juega a lo largo de todo el relato. Y no hay un subrayar esto en términos de víctimas o victimarios. Ese niño que protagoniza la historia también sufrirá de los golpes de una madre que sufrió de los golpes y en esa infinita cadena que si la rastreamos nos va a llevar 500 años atrás. Entonces, quizás los feminismos, mis amigas feministas que me han ayudado a mi propia deconstrucción, una deconstrucción siempre incompleta, todos los varones lo sabemos y debemos asumirlo, vivimos en ese proceso, ha hecho que en este libro esa pluma surja como una pluma cercana a las mujeres y también como esa canción vieja que decía pluma gay, bueno, esa. Con respecto a esto que decías de las mujeres y su historia, es muy fuerte pensar que hace solo 2 generaciones sucedían cosas como una, por ejemplo, que contás en el libro, creo que es en este caso de la abuela del protagonista, vendría siendo tu abuela al caso, Sí. En la fiesta de casamiento, Sí. que están de fiesta y el padre de ella se arrima a su yerno y le dice, pero que no se olvide quién manda. Y él va y le da un sopapo en el medio de la fiesta solo para que no se olvide quién manda. Claro, Y fue a la vuelta de la esquina en la historia eso, es ayer. Eso fue hace, yo creo que unos 50 o 60 años, Claro. no más 70 años. A ver, la violencia es performática, ¿no? O sea, quiero decir, allí lo que se jugaba era justamente la posesión del cuerpo de la mujer por parte del marido que se casaba con ella. Y la demostración de una masculinidad que se construye exclusivamente sobre el hecho violento en sí, sobre la demostración de el quién manda, ¿no?
que es algo interesante a analizar también, digamos, cómo fueron esos hombres a lo largo de su vida, qué tipos de hijos criaron y cómo somos nosotros, los de mi propia generación y los que vienen, qué significa en definitiva deconstruirse y qué le toca a los varones del patriarcado. Es decir, el patriarcado desciende sin distinción de género, desciende sobre varones y sobre mujeres, desciende sobre no binarias. Es una batalla que se da en lo interno en términos subjetivos y en lo político en términos objetivos, porque todo el tiempo estamos allí observándonos, ¿no? Y si prestamos atención nos vamos a dar cuenta como una y otra vez volvemos a caer en los errores que nuestras amigas feministas nos marcan de un modo mucho más eficiente que nosotros, ¿no? Si bien la novela está hecha de historias, como toda buena novela, estamos analizando a partir de lo que se genera por la novela y sus historias, y vos has dicho que tiene mucho que ver con la política. Por ir linkeando y arrimándonos al tema del periodismo, pasemos primero por la política actual. ¿Cómo ves el proceso actual tan rico y tan complejo de este Chile? Bueno, acabo de estar en Chile la semana pasada. Fue muy fuerte, digamos, ver el momento de crisis que producen las encuestas que dicen que la opción del rechazo estaría 20 puntos por sobre la opción del apruebo a la Constitución que acaba de terminar la Convención Constituyente chilena. El sábado ocurrió algo muy interesante. Gabriel Boric, el presidente, dijo en una entrevista que si se pierde, el apruebo pierde el apoyo en esta elección del 4 de septiembre, él va a volver a convocar por mandato popular a una nueva asamblea constituyente y los chilenos y chilenas pasarán 1 año y medio más debatiendo hasta construir la constitución una constitución que puedan consensuar, que puedan apoyar mayoritariamente. ¿Qué les dijo? Les dijo, así que ustedes quieren, así que ustedes quieren el rechazo. Bueno, entonces van a pasar 1 año y medio más en la incertidumbre, en el medio de un mundo que tiene una crisis económica que nos lleva a la recesión global, con la inflación que azota a todos los países del planeta y que está azotando también a Chile, ¿no? Que no está acostumbrada a la inflación, como ocurre en la Argentina, donde esto es casi cultural, ¿no? Vivir persiguiendo cómo no perder pesos y cómo consumir en medio de un proceso inflacionario permanente. De modo que yo creo que estamos ante un presidente que empieza a mostrar como una capacidad de liderazgo en términos incluso de desafiar a su propia coalición, porque la izquierda más izquierda de la coalición de gobierno salió a criticarlo, cierta derecha salió a festejarlo, ¿no? Y fue desconcertante esta toma de posición para un Chile que no está acostumbrado quizás o que no esperaba de parte de Gabriel Boric este movimiento, esta torsión que produjo. De modo que podemos llegar a esperar sorpresas de este Boric que emerge aquí, ¿no? Y que se empieza a despegar de lo que podríamos haber considerado era previsible para una coalición de centroizquierda como la que gobierna el país. Cristian, metiéndonos en la cuestión del periodismo, tú has dicho de que es necesario dar un debate para evitar la desaparición de los medios tradicionales, ¿no? En esta crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Por dónde se arranca para ir hacia ahí? Bueno, yo creo que lo podemos plantear en términos políticos también. Yo, por la gira del premio Alfaguara, que es muy intensa y que como Alfaguara es una editorial hispanoamericana, hace que los que ganamos el premio tengamos que ir a muchos países. He estado ya en varios países, entre otros en México. ¿Querés hacer la denuncia pública? Estoy denunciando en este momento a Penguin Random House. Y entonces estuve mucho en México y bueno, México también vive una situación interesante, tiene una izquierda muy tradicional, con un presidente que no es querido por sectores del propio progresismo, pero que tiene un 56% de apoyo popular. Y esto lo hace muy particular a la situación. Tenemos gobiernos progresistas, cada vez más gobiernos progresistas, ahora tenemos el de Petro, y son muy distintos, ¿no? Son distintos populismos, distintas izquierdas, y es interesante esto. No es una línea como la que se jugó entre Correa, Cristina, Chávez en determinado momento. Estamos ante otro escenario. Y yo creo que en México lo que comprendí es que había un sector del gobierno, digamos, que tiene clarísimo que deben buscar algunos puntos de coincidencia, en este caso específico con Chile, y creo que lo de Petro viene a traer una situación que los pone a todos a volver a decirse ante el otro, digamos. Hay una ventana que se abre allí que para mí es promisoria, ¿no?
Y en ese sentido el periodismo, entonces, los gobiernos pesando en eso. Los periodismos no. El problema de los periodismos en ese contexto es que los periodismos progresistas se quedan en el camino lejos de la innovación. La innovación parece pertenecerle a la derecha. El tema de la tecnología parece pertenecerle a la derecha. Y los debates internos de la izquierda instalan la idea de que lo que necesitamos son medios que estén de acuerdo, absolutamente de acuerdo con esos gobiernos. ¿Cómo hace una izquierda inteligente para plantear la existencia de medios verdaderamente independientes? ¿O cómo hacemos para que los medios independientes no sean los que postulan, digamos, una independencia al estilo norteamericano con la Carta de Valores anglosajona sobre el periodismo, que es la que creó el periodismo que prima en América Latina? La crónica, que es lo que nosotros hacemos en Revista Anfibia, no honra al periodismo norteamericano, honra al periodismo del siglo XIX, a Martí, a Darío, ¿no? Honra al cronista latinoamericano que le construyó los contornos a nuestras naciones cuando no éramos naciones en los grandes diarios. Y allí se juega, por un lado, la importancia de lo narrativo, es decir, tenemos que saber contar historias, y la importancia de lo creativo. No se trata solamente de datos, de información y de redes sociales. Se trata de la matriz del periodismo, que es la matriz de las buenas historias. Entonces, me parece que estamos en algunos lugares viendo transformaciones en ese sentido, que hay algunos editores que entienden que contar no solo significa la crónica larga, que contar significa una story, una web story, el TikTok, el Twitch y todo lo que nos puede vincular básicamente con las generaciones que vienen, digamos, porque el problema es cómo perdemos audiencia en las juventudes. Los mayores de 30 y 35, que tienen una posición política clara, siguen de algún modo consumiendo más o menos críticamente a los medios progresistas. Pero los más chicos están entre el reggaetón, el perreo la noticia instantánea. Es ahí donde para mí hay un caldo de cultivo interesante, y es lo que estamos tratando de hacer en Anfibia, como en la frontera del arte, en la frontera de la diversión, en la frontera del entretenimiento, a través del podcast como nueva herramienta para contar historias. Se abre con la pandemia todo un campo que los teóricos lo llaman la frontera aural, ¿no? Que es la del sonido. Estamos cada vez más preparados para escuchar y cada vez más saturados de imágenes, lo cual es un problema para la televisión. Y Cristian, en este sentido, a través de la experiencia de Anfibia, reinventar el periodismo y este acercamiento, ¿cómo ha sido la respuesta de los y las más jóvenes? Hace poco cumplimos 10 años. Anfibia ya tiene 10 años. Eso en el periodismo digital es ser adulto mayor. Porque hay que sostenerse, ¿no? O sea, el envejecimiento dentro del mundo digital es mucho más veloz. Y había mil chicos y chicas en un festival que hicimos en el Centro Cultural Conex, donde había performance, gente que bailaba, bailarines contemporáneos que bailaban textos sobre el cuerpo, un debate sobre cuáles son los temas de los próximos 10 años, una performance del Tercer Paraíso con Lorena Vega y Joaquín Furriel. Pasaba de todo al mismo tiempo, ¿no? Y tenían entre 25 y 30, 35 años. ¿Por qué nos siguen? Yo creo que primero hay una propuesta estética, ¿no? Hay un ser hermoses, ¿no? Nos identificamos en la búsqueda de un modo de decirnos a partir de nuestras estéticas. Por eso trabajamos con artistas. No es un capricho. Es porque construir una identidad no es poner 3 colores a jugar y elegir una tipografía. No es ordenar las noticias dentro de una caja y que simplemente sean de lectura clara. Es construir un código, ¿no? Un código que tiene que tener múltiples estímulos. La estimulación de la audiencia tiene que ver con esa búsqueda de empatía. Y yo creo que ahí somos lúdicos y por momentos somos muy serios, porque ante un acontecimiento importante, en 2 o 3 días vas a tener el texto de un académico que sabe escribir narrativamente para darte herramientas para tu conversación con otros. Pero al mismo tiempo podemos hacer un podcast sobre la vida del comandante Ricardo Fort, con Spotify, que te va a contar en 10 capítulos con todos los famosos de la Argentina. Podcast, lo escuché. Basta, chicos, lo pueden ir ahí a escuchar a Spotify. Estamos ahora produciendo el de Piti Álvarez. Y eso es otro registro. Y deben convivir en el ecosistema de un propio medio. Un medio no es solamente el medio que es todos los medios que puede ser adentro de sí. Y en ese sentido, la pregunta siguiente que se me ocurre, marcado ese rumbo, es ¿quién paga la fiesta? ¿Y quién pagará la fiesta en un futuro? ¿El apoyo del propio consumidor, del propio suscriptor, de los propios ciudadanos? Nosotros tenemos un sistema de funcionamiento muy particular. El 50%, un poquito más, de lo que Anfibia cuesta, que es carísima porque son muchos editores. Porque además, perdóname, ¿no? Pero a veces uno piensa en que es caro lo mainstream. No, la calidad es cara. La calidad es siempre cara. Tiene muchas horas de laburo atrás para eso.
pero bueno, lo barato dura poco también, ¿viste? Claro. Entonces ahí está la tensión. Una universidad pública, la Universidad Nacional de San Martín, nos convoca hace 12 años a crear una revista y creamos Anfibia, digital desde el comienzo. Esa universidad tiene el interés de considerarnos un laboratorio como el de energía nuclear, como el de nanotecnología, que lo que hace es trabajar con la actualidad para producir sentido, para producir contenidos que posibiliten el debate. Con independencia. Con total y absoluta autonomía. Ahora, nosotros queremos experimentar es caro, ¿qué hacemos? Hay múltiples estrategias. Nosotros todavía no sacamos lo que llaman, creo que acá La Diaria es el caso más exitoso de América Latina quizás, de un medio que es bancado por sus propios lectores. En el ¿no? próximo bloque de La Letra Chica, sí. Me crucé a mis amigos de La Diaria recién en maquillaje. No, mentira, en el pasillo. Y entonces, ese es un modo, pero también nosotros pedimos dinero a organizaciones internacionales, nosotros nos aliamos con otros medios, nosotros creamos proyectos para poder formar gente, tenemos una maestría de periodismo, damos workshops, hacemos 25 cosas al mismo tiempo, porque el financiamiento de un medio ya no puede ser un solo financiador, si no entramos en el modelo mainstream. Un dueño que tiene una línea política, que cierra con empresarios, que son los que ponen el dinero para las publicidades, y baja esa línea para que sus periodistas la cumplan. Eso está en extinción, digamos, es muy difícil, porque realmente los modos de lectura están cambiando. Creo que estamos yendo hacia una etapa, digamos, primero, de extinción del periodismo, voy a decir algo terrible, pero es muy probable que en 10 años los artículos de los medios los escriban robots, o sea que la inteligencia artificial va a producir periodismo y va a producir sentido. Vamos hacia allá. Entonces la pregunta es, si la inteligencia artificial va a ser capaz de escribir con un tipo de tono, con un tipo de lenguaje y con un sesgo político la noticia, ¿qué vamos a hacer los periodistas? Mi respuesta, puede haber otras, es tenemos que ser creativos porque la inteligencia artificial no va a poder crear. Luego lo va a lograr también. Pero ahora, si no nos ponemos creativos, nos gana la máquina. Bueno, ojalá nos pongamos creativos. Re buena onda entonces, al final. No, terminamos impresionante. Cristian Alarcón, te agradecemos muchísimo. Obviamente para que me perdonen, vayan a leer El Tercer Paraíso y vengan mañana a la presentación. Exacto, vamos a recordar que se va a presentar mañana, jueves 21 de julio, a las 19 horas, en la librería Puro Verso, Cuareim 1385. Participa también Dani Umpi, voy a repetirlo. Se presenta mañana la novela El Tercer Paraíso a las 19 horas en la librería Puro Verso, Cuareim 1385. Y es con performance, lo van a escuchar a Dani Umpi cantar a capela Violeta Parra, que es una canción que aparece en la novela. Hermoso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Ya seguimos, como decía Cristian, con los amigos de La Diaria, no se vayan. Miren lo que son las cosas, hablábamos de la importancia del periodismo en tiempo de redes. Bueno, esto es un periodístico que tiene Twitter y circula por la red del Pajarillo, circulan, deliciosos contenidos que ustedes pueden consultar en @laletrachica.tv o con el hashtag #laletrachica. Y como anunciábamos en el bloque anterior, para seguir hablando de periodismo, crisis, suscripciones, cómo se sostiene un medio, bueno, es que recibimos a la directora periodística de La Diaria, Natalia Oval, buenas noches, y al gerente general de La Diaria, Gabriel Márquez. Bueno, buenas noches, bienvenidos a ambos. Gracias por la invitación. A ustedes. Por favor, arranquemos. ¿Hay una crisis en los medios? Bueno, hay una crisis más bien del modelo de financiamiento tradicional de los medios, que tiene que ver con dos factores, básicamente. Uno es la cuestión de la publicidad, que ha venido, ustedes lo mencionaron al principio del programa, que ha venido cayendo, porque la publicidad está derivándose o yendo de los medios tradicionales a las plataformas, porque le dan la posibilidad de hacer publicidad programática, personalizada, dirigirse a un segmento específico de personas. En cambio, los medios tradicionales no sabemos exactamente muy bien quiénes son nuestros lectores, sobre todo los diarios impresos, ¿no? Ahora con las herramientas digitales tenemos mucho más información. Eso por un lado, y por otro lado lo que sucede es que han cambiado, como decía Cristian también en el bloque anterior, las formas de consumo de información. Y eso hace que, por ejemplo, en el caso de La Diaria, tengamos una migración muy importante de los lectores del diario papel y las lectoras a
las personas que consumen, más bien es en términos digitales, ¿no? O sea, consumen el portal informativo de La Diaria que se está actualizando permanentemente y cada vez tenemos que está creciendo el público digital y que va decreciendo el público de los diarios impresos. Y eso es una tendencia que hace que en algunos modelos de financiamiento los medios estén en problemas porque se sustentan básicamente por publicidad y están muy jugados, por ejemplo, a la distribución en kioscos, que no es el caso de La Diaria y esa es una de las ventajas que tiene, sobre eso después vamos a hablar, pero bueno, en realidad La Diaria al sustentarse básicamente en suscripciones, más del 90% de nuestros ingresos provienen de las suscripciones. ¿Cuántos suscriptores son ahora? 19.000. Hoy 19.000. Hoy llegamos a los 19.000. Y bueno, eso hace que el hecho de que caiga la publicidad no nos afecta tanto. Nos afecta sin duda, pero no nos afecta tanto como a otros medios que dependen mucho más en porcentajes que superan el 50% en algunos casos de la publicidad. Y bueno, y otra cuestión es la reconversión digital, la importancia de la reconversión digital, porque si no hay reconversión digital y la gente deja de consumir en los kioscos, y vos no ofreces un producto atractivo en digital, en realidad después lo que pasa es que se te empieza a caer la audiencia y los lectores y bueno, y eso repercute en tus ingresos también. Sí, y además estamos también en un momento de disputa del tiempo, ¿no? La gente ya también tiene ganas de informarse, pero también entretenerse de la cantidad de estímulos, la cantidad de gente creando contenido. Como decía Cristian también, la disputa de los creadores y creadoras de contenido que también están usando las plataformas de las redes para hacer sus propios editoriales, sus propios contenidos. Eso está buenísimo también y es un desafío para los medios de comunicación que ya no vamos a ser el único lugar donde la gente que quiera hacer periodismo o que quiera hacer contenidos tenga una caja de resonancia, sino que también hay un vehículo directo con la gente en las redes o en los propios blogs o en las propias portales que se arman. Entonces, la disputa también de ese espacio, de la atención de la gente. Hay más competencia. Hay mucha más competencia y eso para nosotros está buenísimo. Por eso lo de el contenido es el rey es muy importante porque en realidad la gente va a buscar contenidos de valor, esté donde estén, y va a tomar decisiones de suscripción o decisiones de consumo o de inversión por contenidos que realmente le ofrezcan un valor. Entonces, ahí nosotros tenemos un gran desafío como industria, como sector en todo el mundo, ¿no? No solo la transformación de los modos de consumo, sea en papel o sea en digital, sino también del tipo de contenidos y de la forma que estamos haciendo sinergia con la gente y cómo escuchamos también a las audiencias y cómo nos retroalimentamos con sus opiniones y con las cosas que les gustan o quieren o necesitan. Entonces, ahí nos apasiona. Ese tema nos apasiona porque realmente La Diaria hace 16 años, 19.000, me quedé ahí, con eso, estaba emocionado con ese número, pero con 16 años de historia que ha siempre conversado con la comunidad, entonces ese acierto también de estar en un feedback permanente con la gente que comparte esto de tener una suscripción a un medio de comunicación, hace que nosotros también estemos construyendo comunidad y construyendo audiencias que comparten esa idea de tener una suscripción a La Diaria. Habrá tiempo de profundizar un poquito después en esto de luces y sombras del método de suscripción. Pero, Natalia, está el tema de la crisis, como decías, ¿no? de la financiación tradicional de los medios, etcétera, pero también de la credibilidad, de la verdad. ¿Cómo ves ese otro aspecto? Sí, hay una crisis, si uno mira, por ejemplo, las encuestas de opinión pública y las que se hacen a nivel regional, por ejemplo, el Latinobarómetro u otros indicadores, en realidad están dando la pauta de que la gente descree cada vez más en los medios de comunicación. Hay un indicador que el otro día repasaba para hacer un trabajo muy preocupante del Latinobarómetro que muestra que mientras en 2002, creo, si no me equivoco la cifra era, el 20% estaba de acuerdo con la afirmación de que un presidente podía controlar a los medios de comunicación en caso de dificultades, ese porcentaje se duplica en 2020. O sea, en 20 años se duplicó la cantidad de gente que piensa que es digamos, legítimo que un presidente controle los medios de comunicación si está en dificultades, entre comillas, sea lo que sea que interpretemos por eso. Entonces eso da la pauta, además de que da la pauta de un componente autoritario que viene en crecimiento en la región con otras variables, da la pauta también de una pérdida de legitimidad de los medios como pilar de la democracia tradicional, ¿no? Esa cuestión de esa visión del periodismo tradicional como pilar de la democracia, como control de los poderes públicos. Todo eso está como en cuestión. Está en cuestión por circunstancias históricas y está en cuestión también, podemos hacer también un mea culpa en los medios de comunicación. Está en cuestión porque
quizás sea más visible que antes para la gente, nuestros sesgos, por ejemplo, muchas veces en algunos casos la manipulación de la información es mucho más visible ahora que antes porque la gente puede acceder directamente a la información. Pasó, por ejemplo, en las manifestaciones en Chile, que los medios estaban diciendo una cosa y la gente en la calle estaba viendo otra, no solo viéndola, sino registrándola. Y bueno, eso genera pérdida de legitimidad. Si vos estás diciendo que no pasa nada en la calle y la gente está sufriendo, ¿no?, que la palea un policía y alguien lo está filmando y luego lo sube a redes sociales, eso hace que bueno, también se orade un poco ahí la legitimidad de los medios. Entonces, digo porque es una cosa que no nos gusta hablar mucho nosotros. Siempre nos gusta ponernos en lugar de víctimas y decir qué horrible lo que está pasando con los medios, que es horrible. Yo estoy convencida de que es horrible para la democracia que los medios tradicionales estén cada vez más deslegitimados. Es malo para todos, no solo para los medios. Pero bueno, también está bueno conversar sobre estas cuestiones de qué nos está pasando o cuando los periodistas también perdemos credibilidad en términos personales, no solo los medios, ¿no? Cómo afecta eso a nuestros medios y cómo afecta eso a la confianza de las personas en la información que reciben. Y bueno, todo eso está como en transformación. Dentro de lo que son estas transformaciones, y lo hablábamos en el bloque anterior con Cristian, que mencionaba la dificultad de sostener los cambios, por ejemplo, en las plataformas digitales. ¿Cómo es eso para la diaria, ¿no? Esa transformación del papel a lo que decían del portal web, que tienen podcast, ¿cómo se sostiene eso tanto en el tiempo? Él decía que Anfibia ya era vieja por tener 10 años, la diaria mencionaban 16. Bueno, la transformación digital en la diaria se dio como, bueno, como todos los medios al principio tradicionales, teníamos una página web donde subíamos las notas del papel, ¿no? Entonces, bueno, la gente tenía un lugar en digital, pero desde el principio pensamos que también ahí había una oportunidad también para la suscripción, para un determinado consumo. Entonces, comenzamos con la suscripción en digital. Fuimos los primeros en ese momento como medio tradicional y empezamos a crecer de a poco, a hacer que el portal, que la web tenga una vida propia también y una forma de experiencia también digital distinta a la experiencia del papel. Y hoy somos una plataforma de contenidos digitales que también tienen diarios en papel. Entonces, en realidad se invierte un poco, porque la verdad que la actualización que tiene hoy la página web es mucho más constante, tiene 2 o 3 cambios de portada en el mismo día, con un montón de artículos y profundización, que hace que eso todo no entra en el papel del otro día. Entonces, eso es una experiencia particular, la del consumo en digital, ¿no? Tiene unas características específicas. También un poco de entender al consumidor y la consumidora, de qué le gusta, cómo le gusta que le presentemos la noticia. También fuimos los primeros en lanzar, bueno, en Uruguay no hay ningún otro, pero que las notas leídas por locutoras y locutores, que pueden, para personas que a veces estamos planchando la camisa y queremos escuchar una nota, la escuchamos leída por alguien, no es un robot, que eso también a muchas personas que ya no podían leer tanto en pantalla mucho tiempo sostenido, las notas más largas les gusta continuar escuchándolas en vez de seguir leyéndolas. También hicimos los listados de lectura para que la gente se guarde las notas que más le gustan como favoritos y las puedan tener en un historial también. Entonces, esas modalidades que uno no se espera de un medio, nosotros las fuimos incorporando y hoy hacen a toda una experiencia también de navegación y de consumo que es distinta. ¿Y qué tan difícil fue vencer esa uruguayidad de no querer pagar nada, ¿no? Decir, bueno, yo mal o bien voy a llegar a este contenido gratis. A mí no me van a hacer pagar. Y que bueno, vemos que eso hay una tendencia que está cambiando y que te das cuenta que por unos pesitos le estás dando vida a un medio. Pero fue difícil, hubo tiempo, ¿qué hubo en el medio? Sí, digo que hubo asumiendo que hoy está solucionado, capaz que no. No, sigue siendo, ¿no? Convencer también a las personas a que pasen de una modalidad quizás que están leyendo de una forma gratuita, que está buenísimo, nos encanta que nos lean las personas que tienen hasta 5 o 10 notas para leer por mes y convencerlas también para que en ese paso la suscripción y contarles qué se están perdiendo por no tener quizás una suscripción. Es todos los días un desafío. Lo que pasa es que nosotros desde el principio también fuimos construyendo la modalidad de que para sostener también el periodismo que hacemos, la suscripción es lo que nos sostiene. Entonces eso hizo que nosotros pudiéramos con credibilidad contar esa parte de qué hace posible a que exista la diaria, y entonces en eso las personas creen que cuando pueden y tienen la disponibilidad de destinar de parte de canasta de consumo una parte a una suscripción, piensan también en nosotros en ese sentido, y eso está bueno. Está toda esa barrera de, bueno, antes era todo gratis y ahora
Quizás a otros medios les fue más difícil, ¿no?, convencer, pero nosotros desde el principio siempre tuvimos esa lógica, entonces para nosotros capaz que se nos allanó un poco. Sí, teníamos un activo ahí desde que inició, desde que comenzó el diario, que es la comunidad que se nucleó en torno a la diaria. Antes de que saliera la diaria hubo 1000 personas que pagaron por algo que ni siquiera sabían lo que era, ¿no? Y ese núcleo duro, la mayoría de ese núcleo duro nos sigue acompañando. Y después se fue sumando gente que además de obviamente disfrutar de los contenidos, está apoyando un proyecto. Y es un proyecto periodístico, pero también es un proyecto, es un modelo de gestión determinado, es un modelo de gestión cooperativo, es un periodismo independiente. O sea, está apoyando un montón de valores, está apoyando como cierta visión del mundo también que no encuentra en otros medios. Y nada, creo que eso es lo que hace un poco más fácil que esté dispuesta a pagar. Igual es todo un tema la cuestión de, y lo hemos discutido con muchos activistas de los contenidos libres y gratuitos en la web, el tema del pago, porque claro, hay gente que no puede pagar y no puede acceder a información de calidad muchas veces, y eso es un problema en términos democráticos y bueno, es algo que tenemos que seguir discutiendo, cómo lo garantizamos. Nosotros tenemos un proyecto con la publicación infantil Gigantes, que es de que capaz que la audiencia no lo conoce, que es que cuando un suscriptor, una suscriptora paga una suscripción, con esa suscripción que paga está dándole el derecho a cualquier otra persona que no pueda acceder y no pueda pagar a recibir ese contenido. Entonces, por cada suscripción paga, damos una suscripción gratuita. Es una manera como de tratar de esto de que el hecho de que no puedas pagar una suscripción no sea una limitante. Pero claramente hay que concientizar de que precisamos que la gente que puede pagar, pague por los contenidos. Bueno, y para cerrar, cerramos con la misma pregunta en el bloque anterior. ¿Visiones a futuro? Continuar. Nosotros estamos llenos de proyectos. Bueno, Gigantes es uno de los proyectos más nuevos que tenemos para seguir apuntando a muchas familias y muchos niños y niñas y adolescentes que quieran tener un diario que está exclusivo, hecho para ellos y ellas. Es alucinante el contenido que se genera ahí. Que, como decía Nati, la experiencia del 2005, un grupo de gente dijo vamos a apostar por un diario que no existía. Eso pasó lo mismo en 2021. Convocamos a nuestra comunidad para decirles vamos a sacar un diario para niños y niñas. Va a ser va a ser una sorpresa, va a tener ilustraciones y sin embargo tuvimos 1.800 personas que nos dijeron sí, lo queremos y lo hicieron posible. Entonces, en realidad, así nosotros también vamos construyendo también nuevas audiencias y nuevas formas de hacer periodismo, así que tenemos... Sumaron Le Monde también. Sumamos Le Monde Diplomatique, la versión local, que para nosotros también está siendo un éxito y para nosotros el periodismo internacional en este contexto es súper clave. Así que Uruguay también tenga una edición de Le Monde Diplomatique y nosotros tenemos el orgullo de poder editarla es también muy bueno y lo hicimos de esta modalidad, también convocando a nuestra comunidad para contarles que íbamos a hacer esto y nos acompañaron con el proyecto y hoy son 3.300 personas que reciben el Le Monde Diplomatique en su casa todos los meses. Y después estamos también en TikTok, por ejemplo, con el informativo Vivo, la diaria Vivo. Estamos haciendo un informativo como también dirigido más a las nuevas generaciones. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y bueno, estamos incursionando en esos lenguajes también, que bueno, no eran propios de la diaria, porque empezó siendo un diario impreso de lunes a viernes. Y bueno, nos hemos reconvertido y diversificado también en términos de productos. Con Le Monde Diplomatique, además, tenemos una alianza muy interesante con Capital Intelectual de Argentina, que nos enriquece mucho más allá de la publicación, porque hacemos eventos juntos, hacemos actividades que son para nuestros suscriptores de la diaria y también para los del Diplo de Argentina. Y bueno, y en esas alianzas también estamos con los medios de la región. Bueno, hay futuro entonces. Alianzas y diversificación se manifiestan como factores comunes por ahora en los primeros bloques. Muchísimas gracias a ambos por estar. Y bueno, en el próximo bloque, ¿con quién vamos a estar hablando? Viene Camarota, gran twitchero, entre otras cosas. A ver si entendemos qué es Twitch, porque vamos a admitir que nosotros dos no tenemos mucha facilidad para eso. Ya te lo vamos preguntando si estás mirando. ¿Qué es Twitch, Camarota? Ya venimos contigo. Salud a la diaria y gracias. Gracias. Arriba. Faltan 10 minutos para las 10 de la noche. Llegamos al final, a este tercer bloque de este programa de La Letra Chica. Y seguimos hablando de comunicación en estos tiempos y en el futuro. Vamos a hablar ahora con Gonzalo Camarota, que en el 2009 ganó un Bartolomé Hidalgo como escritor, por aquello de Manual del Perfecto Votante, el Bartolomé Hidalgo Revelación, pero es ante todo un bicho de radio. Justicia Infinita es un programa referente que actualmente está en M24.
ha conducido en esta casa hace un par de años el programa, el querido programa Todo tiene un porqué. Y será un bicho de nuevas plataformas también. Lo pregunto porque en Twitch él produce y transmite entrevistas, diálogos de humor, comentarios varios y otros contenidos. Así que buenas noches, Camarota. ¿Qué demonios es Twitch? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Jorge, Buenas Maite? noches. ¿Andan bien? Bien, ¿y vos? Buenas noches. A ver si nos Muy bien, ilustras muy un bien. poco. Bueno, Twitch, a ver, no se crean que yo soy un gran twitchero. Yo me volqué al Twitch por necesidad. Creo que comparto lo que decían los compañeros de la diaria antes. Uno en esto de la comunicación siempre tiene que tratar de estar atento hacia dónde van las olas y dónde van las movidas, porque es todo muy vertiginoso, todo va cambiando rápidamente y las audiencias se van moviendo de un lado a otro, digamos. Entonces, sobre el año pasado, nosotros en un momento, el futuro del programa no estaba del todo claro, qué podía pasar, digamos. Se había entrado a complicar la situación en la radio que nosotros estábamos y entramos a pensar alternativas. Y yo hace un tiempo había empezado a escuchar de esta nueva plataforma que es Twitch, que es una red social de stream, básicamente, que empezó siendo una red social de gamers. Yo por primera vez, yo tengo 45 años, casi 46, entonces la primera vez que escuché que la gente miraba a alguien jugar me pareció la cosa más absurda del mundo. Y dije, no, esto claro, no. Después me acordé que cuando yo estaba en primero de liceo yo pasaba horas en los salones de maquinitas viendo cómo otros hacían lo que yo no podía hacer de alguna manera y me entretenía muchísimo hacer eso. Podía estar 5 o 6 horas igual haciendo eso. Entonces fui quitando los prejuicios. Y después fui entendiendo que en realidad esto era una red de stream donde se sucedían diversos contenidos. No era solo de personas jugando juegos, sino muchas personas realizando entrevistas, teniendo charlas. Así que me abrí una cuenta de Twitch y entré a probar. Y para mi sorpresa me di cuenta que es por lo menos una de las herramientas o una de las formas de utilizarlo muy parecido a lo que es hacer radio. Con una cámara delante, ¿cierto? Con el elemento de la imagen que lo podés utilizar. Acá estamos viendo ahí cuando estamos con Flor, que hacemos Twitch una vez por semana, que compartimos pantalla, por ejemplo, y vamos haciendo, yo qué sé, ranking, listas, podés mirar videos con la gente. Tiene una gran ventaja que tenés un chat en tiempo real donde la gente va comentando lo que vos vas charlando. Entonces se convierte en una charla comunitaria, digamos, con muchísimas personas. Y eso es muy enriquecedor. A mí la verdad que durante el verano, por ejemplo, enero y febrero, hacía 3-4 horas de Twitch todas las mañanas. Ahora nosotros estamos haciendo Justicia Infinita por Twitch desde M24, pero durante el verano lo hice solo así. Se juntaba muchísima gente y era como una suerte de noticiero. Íbamos escuchando algunas canciones de repente, pero después íbamos haciendo un repaso por diferentes diarios, titulares. Íbamos comentando las noticias. Y ahí estoy con Caparrós, que eso estuvo buenísimo. Y se iba dando un ida y vuelta que está genial con la gente. Es realmente, porque alguien dirá, bueno, pero la radio, por ejemplo, tenés el SMS. Pero esto no tiene nada que ver. Porque vos estás con la gente en tiempo real comentando lo que está pasando. Entonces, yo, por ejemplo, ahora, no sé, puedo hacer la afirmación, cualquiera de estas afirmaciones que dije, y alguien puede decir, bueno, y no te olvides que también vos una vez tuviste, yo qué sé, con Caparrós hablaron, él estaba en España, no sé qué, sí, bárbaro, sí, lo que dice fulano. O, por ejemplo, entró a suceder, cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, que gente que estaba en el Twitch, por ejemplo, una chica estaba en Alemania, otro muchacho estaba en Cracovia, en Polonia, y en tiempo real ellos nos iban contando cómo estaban viviendo eso ahí, en un diálogo que se daba conmigo, pero a su vez se da con la gente, porque ese chat es un chat donde todos se pueden contestar a su vez, es como puede tornarse un gran entrevero, digamos, pero en la escala, que yo lo he manejado, es bárbaro, es como estar conversando con 800 personas a la vez. Eso te iba a preguntar justamente cuando dijiste escala, una cifra, más o menos 800, claro, unas 1000 personas, por ahí, por decir en una media, depende. Un día normal en la oficina.
Sí, ahora nosotros en la radio, ahora como también está saliendo por la radio, también sale por el stream de M24, también salimos nosotros, de repente tenemos una media que va entre los 250, 300 espectadores. Cuando yo lo hacía de mañana, la media de gente que estaba todo, porque esto es una cosa buenísima, además que te da todas las estadísticas. Claro. Vos sabés cuánta gente estuvo, el promedio de la gente que estuvo. Yo el promedio, ponele, cuando hacía esto de mañana, eran 700, 800. Pero a su vez me decía cuánto tiempo se quedaba esa gente. El promedio de la cantidad de tiempo. La gente te seguía, la gente se puede suscribir, que esto es una cosa que está fantástica, digamos. Por supuesto, como todas estas cosas, siempre salen las noticias de los que se hacen millonarios. Todos sabemos de Ibai, que gana millones de euros en Twitch, o es lo mismo que OnlyFans. Siempre sale la deportista que gana 3 millones de dólares por mes en OnlyFans, pero no te cuentan de la persona que sube 25 fotos despelotada y a la cuenta le caen 1.000 pesos por cada 6 meses, ¿viste? Entonces, Gonzalo, pero sí. En estos temas siempre creo es interesante escuchar a Pergolini, un toquecito con Mario, que como sabemos, además de periodista, comunicador de larga trayectoria, ha desarrollado y encabezado proyectos muchísimo. digitales como Vorterix o Filo News. Un minutito de Mario y la seguimos, dale. Sí, por supuesto. La televisión a algunos les sigue dando dinero, pero no tanto como desparramaba antes. No. Antes, las 10 primeras radios podían mantener a toda su gente. Hoy, las 3 primeras radios pueden mantener a su gente. Indudablemente, este formato, publicidad a cambio de contenido, no va a funcionar. No. Como tampoco está funcionando que la gente escucha o ve publicidad a cambio de ver gratuitamente algo. ¿Por qué? Porque nos ponen adblockers, porque ponen el skip rápidamente, porque la gente dice, si yo lo puedo saltear, esto lo salteo. Y estamos teniendo un problema en comercializarlo, ¿no? Nunca el humano disfrutó de tanto entretenimiento ni lo tuvo de forma tan accesible. ¿Es igual a antes? No, obvio que no es igual a antes. ¿Cambió? Cambió. Pero yo creo que a pesar de todo eso, con la tecnología, lo que sea, chip en el orto, lo que sea, creo que siempre va a haber alguien que va a querer escuchar nada más una voz que le cuente un cuentito. Yo creo que eso va a venir la tecnología, va a pasar de todo, nos va a encantar hacer, pero siempre va a haber alguien, vamos a ponerlo más fílmico, que va a desempolvar un aparatito, lo va a prender y va a escuchar a alguien, tal vez tu voz, la de otro, la mía, lo que sea, y se va a quedar escuchando aunque sea de... Después a lo mejor lo tira. Pero eso que pasó desde la primera vez que Marconi habrá transmitido radio, lo que me contabas del barco el otro día, creo que eso va a seguir pasando en el humano. Bien, Gonzalo, ¿considerás que existe esta magia que quizás sea lo que termine salvando a los medios de un inevitable fin? Sí, bueno, yo comparto mucho de lo que dice Pergolini, es muy interesante escucharlo. El tema, creo que también él ahí está diciendo, por supuesto que a la gente el entretenimiento es clave y le gusta escuchar algo. Y Twitch, por ejemplo, tiene mucho de eso, de escuchar, porque más allá de que está el elemento imagen, la imagen está bastante... Vos te podés olvidar de la imagen, porque si me querés ver a mí hablando, me ves, y si no, no me ves, me escuchás, y gran parte del tiempo estás de repente haciendo otra cosa. Pero me parece que el problema es monetizarlo. Todo esto es monetizarlo. Nosotros vemos que hay una explosión de podcasts, muchísimo. Hay mucha gente que está haciendo eso, de diversa calidad, por supuesto, pero hay gente que está haciendo cosas realmente extraordinarias. Pero el gran tema con esto es cómo vos, la persona que está generando un contenido, cómo puede vivir de eso. Vivir de eso se transforma en lo difícil, porque sí, obvio que nosotros de a poco nos estamos acostumbrando a que tenemos que pagar. Es decir, bueno, yo tengo que pagar por mi entretenimiento o tengo que pagar por informarme, tengo que pagar por un montón de cosas, pero pagamos por muchas cosas. De repente vos decidís, yo pago la diaria no solamente por informarme, sino también como un proyecto que quiero apoyar, militar por eso. Está bien, pero en un momento eso se acaba, porque hoy día vos tenés 5 o 6 servicios de stream diferentes. Tenés el fútbol por allá, la serie que te gusta por el otro lado.
los servicios que te dan los juegos de Play, de lo que sea, las cosas que tenés en el teléfono. Entonces, pagás Spotify donde tenés esto, pero a su vez lo que estás pagando muchas veces son grandes bibliotecas de contenidos. Después tenés que ver cuánto le queda a cada uno de lo que escribe el libro, ¿no? Otra vez, o sea, Spotify, ¿cuánta gente? Sí, otra vez, habrá uno que se hizo millonario con un podcast. Pero después hay muchísima gente que hace contenidos que están buenísimos, que reciben muy poco dinero. Realmente muy poco dinero. Entonces, yo creo que ahí ahí está el meollo del asunto. Cómo las personas podemos ser profesionales del entretenimiento, de la información, de generar contenido. Hasta ahora, toda esta explosión que tuvimos en las últimas décadas, o unas cuantas décadas para atrás de esto, vino muy de la mano de la pauta publicitaria. Hoy día la pauta publicitaria se ha desparramado por muchos lugares, es como que está en todos lados, pero capaz que como que no está en ninguno a veces. Entonces creo que ahí está la gran cuestión. Yo no tengo dudas que a la gente le va a seguir interesando escuchar a otro contando algo, como dice Pergolini. El tema es cómo ese que cuenta puede vivir de contar algo. Esa me parece que está siendo la parte más delicada de la cosa. Se ha democratizado muchísimo la posibilidad de hacer esto. Necesitas un celular, un micrófono, con muy poco dinero vos podés estar teniendo algo parecido como un programa de radio. El tema es cómo lo sostenés eso. Si vos no tenés ingresos para estar generando contenidos todos los días. Gonzalo, tenemos que ir cerrando, pero antes de irnos, ¿cómo se hace para encontrarte en Twitch? No sé si dejo en evidencia mi ignorancia respecto al tema con esa pregunta. Pero bueno. En Twitch es bien fácil poner... Claro, uno duda hasta de los verbos que usa, ¿viste? No, pero es más allá de eso, es muy amigable Twitch. Es súper amigable. Ni siquiera tenés que tener una cuenta, pero si no, te bajás la aplicación, la app de Twitch, que es como cualquier app que uno se baja en el teléfono, y te creas una cuenta ahí que te va a preguntar lo que te preguntan siempre. Tenés que decir que si le vendés el alma al diablo, como aceptar, como todas estas cosas que uno no lee. Sí. Claro, que sí, le das, ¿viste? Y bueno, es twitch.tv/El Camarota, por ejemplo, es el mío con .m, y ahí estás en mi canal. Y ahí están las cosas, se van acumulando ahí cosas que con stream pasados, y después... cuando vos te registras y seguís a alguien, te mandan cuando esa persona empieza a transmitir en vivo, te mandan una notificación que te puede llegar al mail o te llega y te llega al teléfono y te dice, bueno, el Camarota está transmitiendo en vivo. Y ahí vos pinchás, se abre la aplicación y vos seguís con tu vida, porque lo que tiene Twitch, que además lo podés dejar, a diferencia de YouTube, por ejemplo, o otras cosas, o Instagram en Live, vos lo podés dejar en un segundo plano. Entonces... vos podés estar con el teléfono guardado y estás escuchando igual. Si querés ver, obviamente tenés que estarlo mirando. Pero bueno, básicamente es así. Y Justicia Infinita de 10 a 13 en M24 y también por Twitch. Exacto. Camarota. Salimos por Twitch y por M24. Gracias, querido. Muchas Abrazo gracias. enorme. Seguí así, bien. Muchas gracias. Seguí así de moderno, que vas bien. Me siento atrasado. Me quedo preocupado después de hablar contigo. No, te hay que poner a tiro. No, Jorge. Es fácil, es cuestión de... Hay que tratar de no perder el tranco. Yo lo que no le entré es a TikTok. Yo eso sí. TikTok no, porque tenés que tener mucho cuidado porque la barrera, el límite entre ser una persona que está actualizada y un viejo pelotudo, Está bueno. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que vivo de ser un viejo pelotudo desde que tengo 20. Cuando encuentres la forma esa de financiación me llamás, querido. Arriba. Gracias. Arriba. Abrazo grande para todos. Chau. Bueno, muy bien. Aprendimos algo. Yo pensaba que era una página web Twitch. No sabía que había una app. A ese nivel estaba. Muy bien. En fin. ¿Qué te voy a comentar yo? Ya se viene sobre ciencia, mira, hablando del progreso de la humanidad. Y nosotros volvemos el próximo lunes en vivo a las 21 horas con el tema de agroquímicos. Gracias por estar esta semana. Chao. Chao.